Pensamientos bíblicos, serie Unidad y Comunión. Hay cosas que los cristianos hacemos que pueden ser piedras de tropiezo y que pueden lograr que nuestros hermanos se alejen de la fe cristiana. Primera de Corintios capítulo 8 versículos 8 al 13 nos enseña que somos responsables por el testimonio que damos a aquellos que podemos considerar débiles en la fe. Si entendemos esta responsabilidad que tenemos, entonces eso quiere decir que hay cosas que nosotros podemos hacer que pueden ser piedras de tropiezo a otros. En este estudio hablaremos de una de esas cosas que nosotros podemos hacer y que pueden ser muy destructivas. Y de lo que hoy hablaremos es de nuestra propia concupiscencia. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 17. La Biblia al día traduce concupiscencia como malos deseos. La concupiscencia es pues mi naturaleza carnal, mis pasiones desordenadas que se alejan por naturaleza de la voluntad de Dios y que cuando las convertimos en acciones podemos hacer tropezar a muchos cristianos. Veamos qué nos dice la Biblia sobre la carnalidad. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 nos muestra al apóstol Pablo amonestando a la iglesia de Corinto porque eran carnales y lo manifestaban porque estaban divididos. Así que nos queda claro que un cristiano puede ser carnal. Incluso Pablo en Gálatas nos enseña que hay un mínimo de 17 conductas que nos muestran cómo es un cristiano controlado por sus malas pasiones, controlado por su carnalidad. ¿Cómo puedo hacer caer a otros viviendo controlado por mi carne y no por el Espíritu? Contestemos la pregunta usando los siguientes eventos de la vida del profeta Balán. 1. Balán era reconocido como profeta de Dios. Números 22:6. 2. Balac, un rey impío, le manda un mensaje a Balán pidiéndole que maldiga al pueblo de Israel. Números 22, 5 al 6. 3. Junto con este mensaje, Balac le manda a Balán lo que la Biblia llama dádivas de adivinación. Números 22:7. 4. Dios le ordena a Balán no ir con Balac. Números 22, versículos 12 y 13. 5. Balac envía una segunda comitiva para convencer a Balán. Números 22, 16 al 19. 6. Dios le permite a Balán ir, pero le exige obediencia. Números 22:20. 7. Balán es reprendido por su asna, la cual percibe a un ángel que le impide a Balán ir a donde él quería llegar. Números 22, versículos 21 al 30. 8. Balán es reprendido por el ángel de Jehová. Números 22, 32 al 35. 9. Balán bendice al pueblo en lugar de maldecirlo. Números 23, 7 al 10. 10. Balán bendice por segunda vez al pueblo de Israel. Números 23, versículos 18 al 24. Y finalmente 11. Balán bendice por tercera vez al pueblo de Israel. Números 24, 1 al 9.
Además de estos eventos, la Biblia dice en Números capítulo 31, versículo 8, que los hebreos mataron a Balaam. Josué 24:10 nos enseña que en el proceso de bendecir a Israel, Balaam habló con Dios para convencerlo de que maldijera a su propio pueblo, y la insistencia de Balaam seguramente se debió a las dádivas que se le habían prometido y que él quería recibir. Balaam era codicioso, era carnal y haría lo que fuera para obtener su ganancia. Así que, cuando Dios no le permite maldecir a Israel, Balaam entonces le aconseja a Balac que corrompa al pueblo de Israel por medio de las relaciones sexuales con mujeres extranjeras y la idolatría. ¿Nos podemos dar cuenta? El carnal no se detiene ante nada, no piensa en quién lo está viendo o a quién puede hacer tropezar. El carnal solo quiere pecar. El carnal lo único que quiere es que sus malos deseos se desaten y sean satisfechos. Cuando actuamos en la carne, lastimamos, destruimos, hacemos tropezar a otros. ¿Por qué? En la carne solo deseamos obtener, y entonces usamos a las personas y las hacemos tropezar porque les demostramos que son solo objetos para nosotros. Además de que el débil en la fe, el cristiano en crecimiento, cuando ve la conducta de un cristiano carnal, piensa entonces que el pecado es algo común en los cristianos, cuando en realidad es algo ocasional. ¿Qué podemos hacer para no hacer tropezar a otros? Es simple. Un cristiano carnal debe dejar de serlo. Debe reconocer su condición y pedir perdón a Dios, arrepintiéndose sinceramente de lo que está haciendo, para que sus pensamientos cambien y su vida cambie de dirección. Entonces, dejaremos de ser tropiezo, nos convertiremos en ayuda, seremos bendición, y ya no tendremos delante de Dios la responsabilidad por el daño que le estamos causando a su iglesia. Algo que debiéramos entender más tarde o más temprano traerá sobre nosotros la disciplina de Dios. Reaccionemos, cambiemos, dejemos de ser piedra de tropiezo. Caer en las manos de Dios, en las manos del Dios vivo, dice la Biblia, debiéramos tenerlo siempre presente, es algo horrendo.